de aquí conocen, hermanos, a una persona que sepa el significado de reedificar? Si quieren, volteen a verlo, hermano. ¿Sí saben a quién, verdad? Mire, ahorita que llegué ya andaba ahí arriba del aire, y Dios bendiga a esos hombres, hermanos, porque ya casi no hay. Y mi predicación, hermanos, la voy a empezar con un testimonio. Es muy chiquito. Los predicadores estamos acostumbrados, hermanos, y por la naturaleza, claro, ¿verdad? Es de la Biblia. Predicamos testimonios, hermanos, de las personas, como en este caso, hermanos, Nehemías. Y predicamos, hermanos, de personas que están, que sus vidas están escritas, hermanos, en la palabra del Señor. Pero yo conozco un joven, hermanos, que cuando estaba en la escuela le decían, por ejemplo, le decían, oye, ¿quién descubrió América? Y luego le decía al profe, hermano, pues yo no sé, yo no estuve ahí. Y era una realidad. Pero miren, yo le voy a predicar, hermanos, de lo que hizo Nehemías cuando se dio cuenta. Cuando fue ahí, hermanos, uno de sus hermanos, y luego él le pregunta que le dijera, hermanos, cómo estaban sus hermanos allá en Jerusalén. Aquel hombre le dice, todos aquellos que quedaron de la cautividad están siendo en gran aprobio. Los muros de Jerusalén están destruidos. ¿Qué significaba un muro, hermanos, en aquel entonces? Una protección. Eso quiere decir, hermanos, que lo que había quedado de aquel cautiverio, hermanos, aquella gente estaba sin protección. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo? ¿Cuántos de nosotros creemos, hermanos, en un Cristo, hermanos, que fue crucificado en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó? Ese Cristo, hermanos, está viendo por usted y por mí en todos los problemas que nosotros tenemos. Ahorita nuestro hermano, hermanos, daba gracias a Dios y decía que en medio de luchas y pruebas, déjeme decirle, hermano, que la palabra del Señor no se equivoca. Yo quería empezar, hermanos, con este testimonio. Hace tiempo, hermanos, yo sé que algunos de nosotros recordarán que la iglesia Bodas del Cordero, hermanos, fue cerrada. Por lo que haya sido. Pero mi familia, hermanos, compuesta por mi esposa y mis dos hijos, cuando quedamos fuera de ahí, hermanos, porque estaba cerrada, tuvimos que buscar un lugar donde alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero nuestra vida, hermanos, fue menguando, de tal manera, hermanos, que nosotros sentíamos que todo se terminaba. Y cuando oiga este testimonio, hermanos, usted se va a dar cuenta y va a hacer un autoexamen de su vida, si todavía hay en nuestra vida algo que reedificar. Si usted voltea, hermanos, casi está llena la iglesia. Y están aquí, hermanos, por agradecimiento a Dios, porque Dios ya hizo algo en su vida. No están aquí, hermanos, porque no tengan nada que hacer en su casa. Están aquí porque Dios ya obró en sus vidas y están, hermanos, en agradecimiento a que esa bendición que Dios nos dio, ustedes tienen aquí en sus manos a su familia. Pero cuando nosotros, hermanos, ya nosotros pensábamos que todo, hermanos, se iba a destruir porque andábamos en una iglesia, hermanos, y luego no era lo que nos llenaba nuestras vidas, no era lo que estábamos acostumbrados, no era, hermanos, a lo que nosotros vivíamos a diario, hermanos, en esa iglesia o en este movimiento. Pero mire, yo conocí a un hombre y muchos de aquí lo conocieron. Este hombre, hermanos, cuando nosotros llegábamos, yo me sentaba allá en la parte de atrás, hermano. Veníamos de visita solamente, veníamos los domingos, y yo no quería dejar pasar esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy en día las iglesias nos falta eso. Hoy en día, hermanos, la iglesia, hermanos, se ha olvidado de lo que está, hermanos, alrededor de nosotros. Se nos ha olvidado, hermanos, que hay mucha gente dentro de nuestra familia que
que necesita, hermanos, un consuelo. Y ese consuelo, el único que se lo puede dar es Dios a través de sus hijos. Aleluya. Cuando yo llegaba, hermanos, ese hermano, desde aquí donde está el pastor, hermanos, se iba caminando al pasito, al pasito, al pasito. Y cuando llegaba allá, hermano, hagan de cuenta, hermanos, que llegaba y me inyectaba, hermanos, ánimo, me inyectaba voluntad. Y yo decía, perdón, hermano, pero yo sí soy muy llorón, hermanos. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Yo siento cuando llegué, hermanos, que Dios está aquí y que Dios quiere hacer algo grande, hermanos, dentro de esta iglesia. Este hombre, hermanos, llegaba ahí y con una sola palabra, hermanos, me alentaba y me ayudaba, hermanos, a seguir adelante. No sé cuántos se han imaginado ya quién era, hermanos. Era un hombre, hermanos, que yo lo conocí. A Nehemías no lo conocí, a Pablo no lo conocí, a Pedro no lo conocí, a los 12 apóstoles que andaban con Jesús, hermanos, no los conocí, pero a este hombre sí lo conocí. Y este hombre, hermanos, llegaba y se arrimaba ahí conmigo y me inyectaba ánimo, hermanos. ¿Y saben quién es? El pastor Cholín. Ahora evalúes, hermano, ¿qué nos falta, hermanos? ¿Hay algo que podamos reedificar todavía en nuestras vidas? ¿Hay algo que usted diga, me falta hacer por Dios? Oiga, hermano, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros, conviene que las publiquemos. Y es cierto, hermano, venimos aquí a la iglesia porque estamos agradecidos con Dios. Pero ¿cuántos, hermanos, de nosotros empezamos a dolernos por lo que está pasando afuera? Mire, lo que está pasando afuera, hermanos, son solamente las señales que Jesús dejó escritas, hermanos, en su palabra, y que tarde o temprano, hermanos, se van a ir cumpliendo. Y el Hijo del Hombre va a aparecer en las nubes a recoger, hermanos, a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, entre los cuales podemos estar nosotros. Ahorita mencionaba a nuestra hermana, hermanos, el canto de fe. Por eso yo le decía, ¿cómo está nuestra fe ante Dios? Podemos decir, tenemos una fe, hermanos, como aquellos hombres de la palabra de Dios. Como que, ¿se imagina, hermanos, tener la fe de nuestro hermano Cholito, que gracias a él tenemos hecho donde alabar y glorificar el nombre del Señor? Vayan a algunos países, a algunos estados, hermanos, del sur de la República y alaban y glorifican a Dios, hermanos, abajo de un árbol. Porque este hombre, hermanos, y yo lo voy a predicar de un hombre, hermanos, que conocimos, no de un hombre que no conocimos. Y quizás usted diga, el hermano no está escrito en la palabra del Señor. Pues déjeme decirle que si hubiera estado en los tiempos de que se escribió la Biblia, ahí estuviera escrita la historia de nuestro hermano pastor. Porque él no necesitaba más. Él no necesitaba, hermanos, hacer más de lo que te tenía que hacer. Con una sola palabra, él alentaba su vida. Y hoy en día, déjenme decirle que hay hermanos que tenemos nuestros familiares, unos enfermos, otros sin conocer al Señor, otros hermanos que se han olvidado del Señor, que andan vagando por el mundo, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Y cuando ese hombre, hermanos, Nehemías, se da cuenta, hermanos, de que estaba pasando eso en Jerusalén, hermanos, él, hermanos, se inclina su rostro, empieza a ayunar y empieza a orar y le empieza a pedir, hermanos, a Dios que lo guíe a hacer algo que beneficiara, hermanos, a Jerusalén. Usted y yo todavía tenemos tiempo, fíjese bien, de edificar lo que podamos hacer. Ya se quedó muy serio, hermano. Alabe a Dios, aquí está un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios, hermano, que no cambia, un Dios que dijo, porque yo soy el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Cuando en su vida, hermanos, usted se encuentre triste, usted va a encontrar un consuelo en Dios. Cuando tenga una lucha, una prueba, usted va a encontrar el consuelo en Dios. Porque
el Dios de Nehemías, el Dios que lo llevó, hermanos, a Jerusalén para que reedificara los muros, es el mismo que está en este lugar. Y yo no predico mucho, hermanos, yo caso algunos 15, 20 minutos, pero miren, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos una muralla, hermanos, que si no está derribada, está a punto de caerse? Les voy a decir cuáles son nuestras murallas, las que nombró Nehemías. El ayuno. No, pero pues qué duro está el ayuno, hermano. Si yo apenas me levanto, hermano Daniel, y a las 6 de la mañana ya quiero un huevito estrellado. A las 7:30, 8 de la mañana en mi trabajo, hermano, ya estoy en cafetería. Pero esto no es raro, tenemos un cuerpo humano. Pero Nehemías, hermanos, cuando se dio cuenta, él fue, hermanos, y se metió en ayuno, porque le dolía la situación, hermanos, que estaba viviendo su pueblo. Hay tanto hijo de Dios, hermanos, alrededor de nosotros. Hay tantas personas, hermanos, que necesitan de Dios. Pero también habemos tanto cristianos, hermanos, que podemos venir y arrodillarnos ante Dios, metiéndonos, hermanos, en oración y ayuno por toda aquella gente. A veces, hermanos, este mensaje muchos los toman como exhortación, hermanos, muchos predicadores, pero no. Déjenme decir, hermanos, que solamente es un mensaje de recordatorio. Cuando Dios viene y mira la situación, hermanos, de Nehemías, ¿usted qué piensa que hizo Dios? Todo estaba en quietud. Y aunque aquellos hombres eran atormentados, hermanos, y estaban siendo gobernados por otras naciones, déjenme decir, hermanos, que cuando había aquellos conquistadores de Israel, hermanos, aquellos que querían conquistarlo, se daban cuenta, hermanos, déjenme decirle que la pensaban 2 veces. ¿Usted por qué cree, hermanos, que se llevaron cautivo aquellos grandes hombres? ¿Cuántos recuerdan en el tiempo, hermanos, de Nabucodonosor? ¿A quién se llevaron? ¿A quién menciona la Biblia? A Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego. ¿Qué hicieron esos hombres? Cuando se firmaba un edicto, hermanos, estos hombres decían no, porque no podemos adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y ponían en primer lugar a su Dios. Aquí, hermanos, se llevaron cautivo a Nehemías. ¿Por qué creen, hermanos, que se llevaron cautivo a Nehemías? Porque era un líder. Porque era un hombre, hermanos, que si se ponía, hermanos, manejaba a la gente, hermanos, y así lo demostró. Cuando empezó a decirles, hermanos, que él venía solamente para reedificar los muros de Jerusalén, déjenme decirle, hermanos, que la gente y el pueblo le dijeron, reedifiquémoslas, y el Dios de nosotros sea con cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, los ayudó a salir adelante. En esta iglesia, hermanos, yo sé que muchos no me conocen, ni los conozco muchos, hermanos, pero somos cristianos y somos hermanos y somos hijos de Dios. Pero aquí en esta iglesia hay mucho líder, y no me refiero, hermanos, a líder solamente de esta iglesia. Hay líderes, hermanos, que pueden mover gente con una sola palabra. Hay líderes que no son puestos por el pueblo, que son líderes puestos por Dios, y que son, hermanos, los que pueden llevar al pueblo adelante. Quizás usted, hermanos, póngase a meditar y diga, bueno, a lo mejor estoy fallando en la oración, pero puedo orar más. Daniel dijo, yo voy a orar 3 veces al día y voy a abrir las ventanas de mi recámara, y ¿qué tiene? Que me miren. Y cuando lo metieron al pozo de los leones, ¿qué pasó, hermanos? Eran leones hambrientos, eran leones, hermanos, que los preparaban ahí, hermanos, sin comer, para que cuando cayera la persona, inmediatamente se los comiera. No eran leones, hermanos, que digamos, bueno, pues a ver si traen hambre, a ver si se lo quieren comer. O a lo mejor decían los leones, no, porque este está muy flaquito y este no me lo como. No, hermanos, eran leones preparados, hermanos, para que cuando cayera la persona se lo comiera. ¿Y qué dijo Daniel? Yo sé que al orar 3 veces y al abrir las ventanas, haga de cuenta, hermanos, que Daniel les dijo, hey, métame en pozo. Pero ¿en quién estaba confiando Daniel? ¿Era un Dios de palo? ¿Un Dios de bronce? No, hermanos, era un Dios vivo. Un Dios, hermanos, que se atrevió a sacar al pueblo de Israel de Egipto.
Un Dios, hermanos, que se atrevía, hermanos, a venir y preparar las guerras, hermanos, y darle la victoria. Hay líderes, hermanos, como Moisés aquí. Cuando iba a pelear, hermano, Moisés con los amalecitas, él no necesitó meter las manos, porque él sabía que cuando tuviera las manos levantadas, Dios les iba a dar la victoria. Gloria a Dios. Otra cosa, hermano, la lectura bíblica. ¿Sabe por qué es tan importante la lectura bíblica, hermano? Porque se han levantado tantas religiones, se han levantado tantos líderes que dicen, hermanos, tener la razón. Se han levantado tantas personas, hermanos, que dicen que su iglesia, que su denominación, hermanos, es la única que se va a ir al cielo, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que el único camino hacia el cielo se llama Jesús, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero muchos cristianos caemos, hermano, en eso que dicen esas gentes. El diablo ha movido, hermanos, tantas cosas para robarle a los escogidos a Dios, que en muchas ocasiones lo ha logrado. Pero cuando ustedes y yo, hermanos, leamos la palabra, aunque el mismo diablo venga, hermanos, como fue y tentó a Jesús, nosotros nos vamos a defender con la palabra. Ahora mi pregunta es, hermano, no me conteste, nomás piense, ¿cuántos tenemos nuestras Biblias guardadas? ¿Cuántas tenemos, hermanos, nuestras Biblias ahí, hermanos, guardaditas, que no se nos maltratan? ¿Se imaginan, hermano? El día que llegue el tiempo, porque su palabra en Amós dice, hermanos, que vendrán tiempos de hambre y tiempos de sed. Hambre, hermanos, no de comida, sino de la palabra de Dios. Pero cuando eso acontezca, hermano, estos libros benditos de Dios van a ser quitados. No los vamos a tener para leerlos. Nosotros vamos a estar, hermanos, ahora sí, como dicen muchos, a la buena de Dios, a lo que sabemos en nuestra palabra. Porque déjenme decirle que Jesucristo, hermanos, cuando se defendió contra el diablo, no tenía una Biblia ahí. Él sabía claramente la palabra. Y la palabra de Dios es inspirada, hermanas y hermanos, y escrita, hermanos, para redarguir a cada uno de nosotros. Otra cosa, hermanos, el amor. ¿Cuántos de ustedes, hermano, se saludaron cuando llegaron a la iglesia? Mire, una vez hice una dinámica en la iglesia, hermanos, estaban todos así, muy contentos, así, riéndose y todo, hermanos, y luego les digo, hermano, levántese y salga de su asiento, hermanos, y salude al que más le caiga gordo. ¿Y qué cree que hicieron, hermano? Se levantaron. Y me dijo, no, hermano, es que no diga así. No, hermanos, es que cuando usted viene, usted ya lo que quiere ver a su hermano, usted lo quiere saludar, usted quiere darle una sonrisa, usted quiere saber si está bien o está mal. Pero ¿cuánto se nos ha olvidado? Oiga, hermano, hoy en día, mire, hay muchas cosas. Por ejemplo, esto. Y ahora uno no necesita ir a la casa de su hermano para saber si está bien. Ahora ya nomás con un mensaje. Pero la condición en que se encuentra su hermano, es muy importante. Y yo le di importancia, hermanos, cuando me pasaba eso. Cuando el hermano Chorito iba, hermanos, y me recibía ahí, hermanos, ahí en la orilla de la puerta, ahí, hermanos, y mire, con una palabra, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y muchos de ustedes lo conocieron, y no les estoy mintiendo, porque ustedes, hermanos, saben, ustedes se dieron cuenta cómo era. Pero hoy en día la iglesia, hermanos, quizás le está faltando algo. Póngase a pensar, hermano. No me lo tome como una exhortación y diga, hermano, no, ya no le inviten a predicar porque predica mensajes de exhortación. No, hermano, déjeme decirle que Dios está viendo la condición de su pueblo.
Dios está viendo, hermanos, al que quiere servir a Dios. Si no, ustedes no estuvieran aquí. A lo mejor podríamos estar, hermanos, en un lugar con una coquita, con un panecito, hermanos, como los que somos de la laguna, con otra cosa, hermanos, pero menos aquí en la casa de Dios. Pero como sabemos, hermanos, y servimos a un Dios vivo, por eso estamos aquí. Y por último, hermano, ya para terminar, yo le decía que no predico mucho. ¿Ha visto la situación del mundo, hermano? ¿Ha visto la situación de sus hijos, de sus hermanas que no conocen a Dios, de sus tíos? Ahorita oí una hermana que daba gracias a Dios por su tía. Esa situación la debemos de ver, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro que nosotros somos, hermanos, una nación santa, real sacerdocio, pero somos escogidos por Dios, hermano, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que eso también es una muralla que podemos tener, si no derribada, hermanos, casi por derribarse. Pero yo lo voy a invitar en esta hora, hermano. Le voy a invitar que pasemos al altar, que le pidamos a Dios, hermano, que si una muralla de nuestra vida, hermano, de estas que mencioné, está por derribarse, que Él nos ayude, hermanos, a reconstruirla, que Él nos ayude, hermanos, a sacar adelante.